Hola, ¿qué tal mis amigos de mi canal de YouTube? Les saludo nuevamente J. Javier Córdoba. Aquí nuevamente en sintonía, pues, y nuevamente en contacto, pues, grabando un nuevo vídeo. Bueno, aquí en el mes de abril y poniéndome nuevamente al día, ¿no? Ya que he estado muy ocupado en el trabajo y haciendo cosas pendientes, ¿no? Bueno, gracias a Dios aquí, pues, por un día soleado, pues ya que estos días ha estado lloviendo, ¿no? Acá en la capital ecuatoriana. Bueno, mis estimados, pues antes de empezar este nuevo vídeo, pues les invito a que se suscriban en la parte de abajo como J. Javier Córdoba, ¿no? El canal de los temas variables, ¿no? Ustedes saben que aquí se habla de todo tipo de temas para que tu cabeza quede bien entendida y el concepto de cada tema quede, pero entendido al 100%, ¿no? Si tenías alguna duda, pues aquí pues te lo doy todo resumido. Bueno, antes de empezar este tema, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Vamos a trasladar allá por el siglo XX. En los años 40, 50, pues, cuando todo se originó en la Primera Guerra Mundial. Bueno, el tema va a hablar del odio hacia los judíos, ¿no? Es nada más y nada menos que el antisemitismo. Ese va a ser el tema del día de hoy, que significa odio o superioridad hacia los pueblos lejanos o inferiores. Antisemitismo. Dice, ¿quién creó esta palabra? Es nada más y nada menos que Hitler. Dice, el origen del odio contra los judíos de Hitler es desconocido. Él escribe como el pensamiento como antisemitismo en Mein Kampf, mi lucha, dice, como el resultado de una larga lucha personal, en el periodo en el cual él vive y trabaja como pintor en Viena en 1908 a 1913. A su aversión a todo judío se hizo realidad, dice. La mayoría de los historiadores opinan que Hitler ha inventado posteriormente esta declaración. De esta manera podría lograr convencer a las personas que no creían hasta entonces de sus ideas. Dice que Hitler desde muy joven ha tenido estas ideas antisemitas. Bueno, o sea, este odio o este rechazo hasta el pueblo judío, ¿no? Entonces se preguntarán por qué. Tal vez Hitler se relacionó desde muy joven con ellos o no estaba acostumbrado a sus costumbres, ya que años más tarde se obligaría a hacer algo peor, que aquí, bueno, vamos a ver. Dice acá otro detalle, dice, el capitalismo y el comunismo en la conspiración judía, dice, Hitler culpa a los judíos de todos los males del mundo, Alemania está débil, en decadencia, dice, por la influencia judía. Los judíos, según Hitler, pretenden, dominar al mundo, para lo cual habrían de utilizar todos medios posibles, incluido el capitalismo. Aquí Hitler utilizó los prejuicios existentes como relacionar a los judíos con el poder financiero y sus ganancias. Hitler no permite interferir de opositores de sus pensamientos, el comunismo. Según él, una conspiración judía, una gran parte de los dirigentes comunistas es judío. Sin embargo, solo una pequeña parte de los judíos es comunista. En la guerra de la Unión Soviética a partir de 1941, la idea del comunismo y judío
genera terribles consecuencias. La población y los prisioneros de guerra son tratados de manera brutal por parte de los alemanes. Aquí ya Hitler comienza como a ser más dictador hacia el pueblo judío, ¿no? Como dice la palabra sanguinario. Ustedes ya saben cómo fue este personaje o este terrible personaje de la historia. Era adicto al dolor, al castigo hacia al prójimo. Disfrutaba de ese dolor ajeno. Dice acá otro detalle, el racismo de Hitler no solo hacía a los judíos. Dice, Hitler ve al mundo como un lugar de lucha permanente entre los pueblos. Según él existen razas inferiores y superiores. Los alemanes están entre los pueblos de razas superiores y los judíos inferiores. También tienen opiniones sobre todos estos pueblos. Así él ve al pueblo esclavo como inferior, destinado a ser dominado. Hitler también piensa que el pueblo alemán solo puede ser fuerte si su raza es pura o aria, lo cual trae como consecuencia que las personas con enfermedades hereditarias sean consideradas perjudiciales para la raza. Entre ellos se encuentran no solo personas con discapacidad física, sino mental, y también alcoholismo, criminales incorregibles. Una vez que los nazis llegan al poder, esto acarrea como consecuencia a la esterilización forzada y asesinato de personas. O sea, esto era un pensamiento antihumano de parte de él, ¿no? Tenía una superioridad, un ego muy elevado, o sea, él cree que el pueblo alemán era lo más grande. A pesar, como dice en la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Y Dios creó todos por iguales, pero aquí en Europa, en esos años, ya el racismo era terrible, y el racismo hasta el día de hoy perdura, o sea, no termina. Y esto hace crear como el famoso antisemitismo. Vamos a hablar sobre, esta es otra curiosidad sobre el Shoah, o la Shoah, ¿qué significa? Dice, según de Arma, la Shoah es uno de los exterminios masivos más grandes de la historia, solo superado por las purgas soviéticas o chinas, llevada a modelos comunistas que se implantaron en estos países. El profesor añadió que la gran particularidad de estos procesos de exterminio masivo es que fue absolutamente planificado. La Shoah, como es conocido, el plan de persecución o exterminio sistemático de judíos por parte del Estado alemán nazi y sus colaboradores, tuvo lugar entre 1935 a 1945, culminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La Shoah, que significa exterminio o persecución hacia los judíos. Dice acá, dice, el origen del término la Shoah para el mundo hispanohablante, dice, es común denominar este episodio como el Holocausto. Ojo. La palabra proviene del griego antiguo que quiere decir quemarlo todo. No obstante, el docente titular indicó que el término apropiado para referirse del hecho de la Shoah, que significa en hebreo catástrofe. La Shoah tiene diferentes significados de esta palabra, catástrofe en hebreo y en griego holocausto, que significa persecución, ataque masivo.
Dice acá otro punto, los judíos no fueron las únicas víctimas. Dice, los judíos, aunque fueron la población más afectada por la Shoah, no fueron las únicas víctimas. Los historiadores hablan de una pérdida humana de 6 millones de judíos, un gran número, y varios millones de otros civiles entre los prisioneros de guerra, diferentes del régimen alemán, personas con discapacidad, homosexuales, serbios, polacos, eslavos, testigos de Jehová y gitanos, que fueron exterminados en ese grupo en aquella época. Dice acá otro dato, 1,5 millones de niños fueron asesinados, niños cuyas enfermedades pudieron haber sido tratadas, niños con potencial para convertirse en profesionales y que de adultos pudieron aportar grandes construcciones, piezas musicales, actores, actrices y gente importante, que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de crecer. Dice acá, el odio antisemitismo, los grandes causantes. La ideología del odio contra los judíos no surgieron en la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, desde la Edad Media en Europa, esta población ha vivido distintas épocas de discriminaciones religiosas, raciales y culturales y lingüísticas. O sea, esto ya hubo antes de la Primera Guerra Mundial. Dice acá, la Shoah es expresión hasta donde fue o puede llegar el odio cuando el ser humano se deja abatir por la pasión. Es un acto indudablemente pasional, en donde hay odio visceral, una falta de respeto hacia la persona, y se niega a la entreedad y a la humanidad del otro, porque es judío, gitano, homosexual, político, etc. Dice, asimismo afirmó que el régimen nazi buscó crear explicaciones pseudocientíficas con la intención de restarle la humanidad a los judíos, que incluían las teorías de que estos eran especies de ratas super evolucionadas que propagaban enfermedades y contaminaban. Y recalcó que estas declaraciones, sin ningún asidero científico real, solo pretendían sustentar el proceso de la Shoah o exterminación. Bueno, como les leí, ¿no? Créame, cuando leí esto, o sea, me dio como lástima y a la vez, o sea, coraje de que un tipo como Hitler, o sea, haya tenido este idealismo, un pensamiento, se puede decir, macabro. Tanto este tipo se dejó mal influenciar por Satanás, que decidió tener un ego grande y exterminar a una gran parte, ahí lo dice, 6 millones de judíos, ¿no?, al pueblo de Dios. Y esto, como le digo, hoy en día sigue viviendo el ser superior hacia los demás. Mírate, hoy en día el pueblo africano, ¿no?, siempre ha sido inferior hacia otros pueblos, otros continentes más economía más igual. O sea, el pueblo de Dios hasta el día de hoy continúan las guerras contra Irán. Bueno, si deseas ver más, para las personas que son lectores, les invito a leer el libro de Ana Frank, que ahí vas a encontrar todos los detalles, cómo fue. Ahí encontrarás todos los hechos, los sucesos, ¿no?, del pueblo judío, y todo lo que ellos vivieron, las torturas dentro de un cuarto donde los encerraban. Ese cuarto
lleno de candela, fuego. Ahí encerraban a los judíos, grandes, pequeños, bebés, o sea, ahí los torturaban. Igual en la película de El niño de la pijama de rayas también vas a encontrar ahí cómo eran torturados, ¿no? Eran encerrados en campos de nazis, ¿no? Donde eran todo alambrado, de púas, lo hacían trabajar lluvia, sol, y, o sea, se ve un holocausto total, o sea, un sufrimiento total ahí del pueblo de Dios. Bueno, el mensaje de este tema es que no importa de dónde eres, si eres chino, europeo, americano, latino, pues el mensaje es que todos somos por iguales, ¿no? Creados por el solo Dios, a quien nos debemos respeto. Y en este mundo, pues a pesar de las diferencias raciales, ante los ojos de Dios somos iguales. No somos ni más ni menos, así que iguales. Bueno, si te gustó este tema del antisemitismo o superioridad hacia un pueblo inferior, te invito a que me regales un enorme like y igual te suscribas en la parte de abajo y nos sigas en las redes sociales como Facebook Jefferson Córdoba y Instagram como Córdoba Javier 271. Y espero que Dios quiera esta semana pueda grabar otro tema más y echarle para adelante y así mismo tú puedas compartir este video a otras personas, así para que este canal coja más audiencia y un poquito más de protagonismo. Así que vamos a meterle más ganas y les deseo bendiciones a todos, ¿no? Y saludos enormes. Así que nos vemos en el próximo video.